Mujeres en Dinámica con Niurka Rivera. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas amigos y amigas a este espacio Mujeres en Dinámica. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes nueva vez a través de TV Quisqueya, canal 1096 de Optimum para todo Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, Nueva Visión TV, canal 312, a través de nuestro canal de YouTube Mujeres en Dinámica, a través de MNN, a través de La Hora TV, Vega TV, canal 52 de Claro, canal 58 de Altice. Mujeres en Dinámica, transmitiendo justamente desde esta capital del mundo, esta ciudad de Nueva York, que nos permite ser diferentes. Y nosotros agradecemos muchísimo la participación que ustedes y esta distinción que ustedes nos dan cada fin de semana de 4 a 5 de la tarde aquí a través de nuestro canal de YouTube y en horario diferente en los otros canales. Señores, definitivamente en el espacio no podemos dejar pasar esta situación lamentable. Da mucha tristeza porque el asunto es que las cosas no se están resolviendo como deben ser. Hubo un nuevo tiroteo en Illinois, aquí en Estados Unidos, 6 personas muertas en este lamentable hecho y 31, si mal no recuerdo, creo que murió otra de las personas que resultó muertas, heridas en este tiroteo de este fin de semana, justamente en el marco de la celebración del 4 de julio, es decir, del Día de la Independencia de los Estados Unidos. Está marcado por la tragedia, por que lamentablemente en el caso, por ejemplo, de Nueva York, también hubo muchos incidentes desde el fin de semana, viernes, sábado y domingo, varios tiroteos, muchas personas heridas y varias personas muertas. Y de verdad yo entiendo que nuestras autoridades deben hacer un espacio de reflexión. Lo que se está haciendo no está dando resultado, porque se está viendo este uso de armas, este asunto de que el Congreso, de que el partido, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata, cada uno jala para su lado y defiende sus intereses, y al final los únicos que salen poderosos y posicionados aquí son los dueños de las armas, son los fabricantes de las armas. Entonces entiendo que yo vuelvo y repito, no basta que solamente cuando acontecen hechos como estos, las autoridades, incluyendo el presidente de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden, pongan la bandera a media asta y anuncien con que se van a hacer acciones, porque lo que se está haciendo no está dando resultado. Entonces yo pienso que hay que sentarse, tenemos que, la sociedad estadounidense debe llamar la atención, debe demandar acción puntual y eficaz. No puede ser que solamente nos damos cuenta cuando esto llega cerca nuestro. El problema no es de ahora, es algo que viene de larga data y a lo cual no se le pone un coto. Y cada día vamos perdiendo más vidas inocentes. Yo pensé incluso que no solamente iba a ser ese caso, porque ya nosotros hemos dicho en varias ocasiones que tenemos que tener mucho cuidado en medio de esto que se inicia, que es este verano. Este verano luce que va a ser bien caliente, que va a ser bien activo. Recuerden ustedes que venimos de una sesión de casi 2 años de estar en las casas, en los apartamentos. Entonces, salimos de esta pandemia para entrar entonces en una fricción, una acción bélica que no tiene sentido a veces, que tú dices quién es que tiene la razón, por qué se está dando todo esto en pleno siglo XXI. Tú ves que hay países que están en la tesitura bélica, pero tú ves que hay otros países que están en la tesitura de la solidaridad y en la tesitura del respaldo. Entonces tú dices, ¿a quién le creo? Y sobre todo cuando nuestro líder es justamente Estados Unidos. Ese es el norte que tenemos. Y cuando nuestras autoridades, nuestros líderes aquí en Estados Unidos, como que un poquito, tú no sabes,
en qué pie están parados y qué es lo que quieren hacer en buen sentido. Entonces, de verdad, esta angustia, esta incertidumbre que estamos viviendo en estos últimos días, yo pienso que tenemos que sentarnos, los estadounidenses, debemos demandar de parte de las autoridades, de parte del Congreso de esta gran nación, que es la garantía de las libertades, la garantía de que yo pueda salir. Señores, en el caso, por ejemplo, de Nueva York, las autoridades, que ya no son tan nuevas, que tienen un buen tiempo ya, porque desde enero que están haciendo gestión, no se ve que están haciendo gran cosa. Bueno, estuvimos viendo que incluso el asistente del nuevo, ya no es nuevo, perdón, porque desde enero están haciendo gestión, pero el asistente del alcalde de la ciudad lo atracaron a punta de pistola y de que le quitaron todo lo que tenía. Entonces, por favor, se ve que lo que estamos haciendo no está dando resultados. Entonces tú dices, y uno pensaba, en el caso, por ejemplo, del nuevo alcalde, que vuelvo y repito, ya no es tan nuevo porque tiene ya 6 meses, 7 meses, porque entramos en julio. Entonces tú dices, ¿qué está pasando? Y pensábamos que iba a ser algo diferente, porque ciertamente había que hacer un cambio, pero recuerden ustedes, el antecedente de este alcalde es un ex policía de la ciudad de Nueva York, que uno pensaba que iba a hacer acciones puntuales para tratar de disminuir y regresar la certeza y la tranquilidad a la sociedad o a los neoyorquinos aquí. Y esto no está pasando, muy por el contrario, lo que hay es un nivel de inseguridad que la gente tiene que estar a la expectativa de quién viene detrás, quién está al lado, quién va enfrente. Y si vamos a una estación de tren, entonces tenemos que también resguardarnos y pegarnos de la pared para guardar la espalda, porque no sabemos quién es quién viene detrás nuestro. Entonces, yo pienso que este nivel de inseguridad, esta incertidumbre que estamos viviendo, tenemos que rescatar y retomar la credibilidad de esta ciudad, de la ciudad de Nueva York, la credibilidad de Estados Unidos. Los congresistas deben sentarse sobre la mesa, no importa de qué bando sean, señores, ya sean republicanos, sean demócratas. Lo que importa es la sociedad estadounidense. Y entiendo que en ese sentido debemos unirnos 100%. Señores, pasando a otro tema, ustedes saben que la República Dominicana, en Nueva York, para ser exactos, aquí en Manhattan, tuvo la visita recientemente de 2 barcos de la República Dominicana que venían en una visita, en una delegación de Cruceros Internacional de Instrucción para Guardiamarinas Verano 2022. Esta flotilla fue recibida incluso por la embajadora de la República Dominicana aquí en los Estados Unidos, Sonia Guzmán, también fue recibida por el cónsul general de Nueva York, el ingeniero Eligio Jaques, entre otros altos dirigentes del partido y de la sociedad aquí en Nueva York. En ese sentido, el colega Rafael Díaz estuvo en esta actividad y vamos a ver todos los pormenores de este recibimiento que se le dio a esta brigada de la República Dominicana que estuvo aquí de visita en este intercambio que tiene que ver con la Marina. Vamos a ver. Por primera vez en la historia, los buques de la República Dominicana se encuentran desde el pasado sábado en el Muelle 4 del puerto de Brooklyn, ubicado en el 140 de la calle 58 con la avenida Segunda en Brooklyn. Las fragatas navegaron durante 17 días para llegar a la ciudad de Nueva York, donde hasta el próximo miércoles están recibiendo visitas del público en horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. La tripulación está compuesta por 106 miembros. Sabe que la Armada de República Dominicana en estos casi últimos 2 años ha hecho un trabajo extraordinario contra las drogas en nuestro país. Y eso es fruto de la dedicación y del empeño que han hecho toda la estructura de nuestra Armada y también de la Fuerza Aérea y del Ejército, claro está, para proteger a nuestro país. Entonces esto es parte del entrenamiento que ellos deben llevar a cabo y además les levanta mucho la moral. El cónsul dominicano en la ciudad de Nueva York, Eligio Jaques, ofreció una cálida bienvenida a los integrantes de las 2 embarcaciones y resaltó las proezas que en la historia dominicana tienen los integrantes de la antigua Marina de Guerra, hoy llamada Armada Dominicana. Muy contentos realmente con la presencia del
señor ministro de Defensa, de la embajadora Sonia Guzmán, del señor cónsul. Estamos muy contentos, muy complacidos y realmente, como dijo el señor ministro, esto fue una idea y una petición del señor presidente, que estaba muy interesado de que la Armada viniera aquí a Nueva York. Posteriormente, la embajadora dominicana en Washington, Sonia Guzmán, ofreció la bienvenida a todos los tripulantes, incluyendo al ministro de las Fuerzas Armadas, Mayor General Carlos Luciano Díaz Morfa, al jefe de la Armada Dominicana, vicealmirante Ramón Betances Hernández, entre otros altos mandos militares. Quiero, en nombre del señor presidente de la República, Luis Abinader, la Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en nombre del señor ministro de Defensa y de todos los miembros de la Armada aquí presentes, darles a ustedes la más cordial gracias por acompañarnos en esta tarde, en este importante acto histórico, ya que es la primera vez que unidades navales de nuestra institución vienen aquí a un crucero de instrucción. Los anfitriones y la delegación militar, luego del recibimiento, se trasladaron a la sede consular, donde realizaron una rueda de prensa para dar a conocer el itinerario de los dos buques. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. Hola, ¿qué tal mis amigos de Mujeres en Dinámica? Bienvenidos a su segmento Más que Arte y Espectáculo. Y comenzamos con esta triste noticia de la exmodelo brasileña. Veamos este reportaje. Thalita do Valle, una exmodelo y francotiradora brasileña que luchaba en la guerra en Ucrania, falleció en un bombardeo con cohete ruso en la ciudad de Kirby. De acuerdo con el diario británico Daily Mail, su hermano Theo Rodrigo informó esta semana que la exmodelo de 39 años murió asfixiada en el pasado 30 de junio después de separarse de su unidad y quedar atrapada dentro de un búnker en llamas. Bien, señor, y esta triste noticia cayó muy mal a los brasileños, puesto que ella era una modelo muy famosa allá en Brasil y decidió ir a pelear, a luchar en la guerra en Ucrania para ayudar, ¿no? Ya que ella era una francotiradora y lamentablemente perdió la vida. Señores, seguimos con otro que de verdad no deja de sorprendernos. Brad Pitt. Señores, Brad Pitt dice que él tiene una enfermedad que tal vez muchos de nosotros puede ser que tengamos. Veamos. Brad Pitt ha revelado un padecimiento con el que lucha durante años, una rara enfermedad que le impide reconocer rostros, por el cual muchos han pensado que el actor es un indiferente o un ingreído. Se trata de la prosopagnosia o ceguera facial, una enfermedad que consiste en la dificultad para reconocer los rostros por la incapacidad de distinguir rasgos, incluso de personas cercanas como familia o amigos. Bien, señores, yo sé que muchos de nosotros a veces tenemos esta enfermedad. Bien, señores, continuamos con más aquí. El guitarrista Carlos Santana sufrió un desmayo en un escenario por allá por Detroit. Veamos este reportaje. Esta semana, Carlos Santana ofreció una presentación en el auditorio Pine Nook Music Theater de Clarkston, en las afueras de Detroit, Michigan. El guitarrista llevaba 40 minutos de espectáculo cuando sufrió un desmayo que lo hizo caer de espalda en el escenario. Ante ello, tuvo que ser atendido de inmediato en dicho espacio para luego ser llevado a un hospital cercano para recibir mayores atenciones y estar en observación. Se mencionó que el músico de origen mexicano sufría un golpe de calor y deshidratación. Bien, señor, y Carlos Santana y su esposa ya se pronunciaron en las redes sociales para explicar que ya él está muy bien de salud y que solamente fue un pequeño desmayo por la calor. Qué bueno que todo esté bien. Señores, lo que están en las redes sociales y en todas las páginas de los periódicos es la reina Leticia y el presidente de aquí de los Estados Unidos, Joe Biden. Veamos este reportaje. El detalle de Joe Biden con la reina Leticia en el besamano del Palacio Real
que no pasó desapercibido. El presidente Joe Biden agarró las manos de una manera muy cariñosa a la reina Leticia. Es un verdadero placer, le decía doña Leticia a Biden, y este muy cariñoso la cogía de la cintura mientras conversaban. Bien, señores, como ya ustedes saben, se ve que el protocolo de la Casa Real es que a la reina no se le toca, no se le pone la mano, pero Joe Biden quiso ser cariñoso, puesto que él lo es. Él es un hombre muy cariñoso, muy elegante, y a él se le puede pasar esas cosas, esos detalles. Yo creo que no es nada malo, no lo hizo mal. Algunas personas lo han criticado mucho en las redes sociales por la mano que le colocó a la reina en la cintura, pero eso fue solo un detalle que ahorita se va a olvidar. Bien, señores, nosotros continuamos con más aquí. Vámonos ahora con el Fashion Week y lo que está de moda. Veamos. Kim Kardashian, Eiza González, Dua Lipa y más celebridades en la Paris Fashion Week. La Paris Fashion Week de la Haute Couture ya nos empieza a dar lecciones del estilo que podremos ver en las siguientes colecciones. Entre la pasarela y el front round nos hemos llevado una buena sorpresa a ver que esta edición está plagada de celebridades que nos encantan. Eiza González, Kim Kardashian, Dua Lipa y Bella Hadid son algunas de las famosas que se han dado cita en la ciudad del amor con la moda como motivo principal. Bien, señores, ese traje que tiene Dua Lipa con esas medias negras y los guantes negros, yo creo que eso va a estar de última hora acá en el invierno. Así es que vamos a chequear todos esos Fashion Week que vienen ya mes tras mes allá en la ciudad de la moda en París. Y nosotros la próxima semana les tendremos más moda aquí en Mujeres en Dinámica, en Más que Arte y Espectáculo. Estás viendo Mujeres en Dinámica sin exclusión. Sí, señores, continuamos aquí en el espacio Mujeres en Dinámica. Para nosotros es un placer esta tarde tener un experto en nutrición y que vamos a hablar de muchos temas que están sobre el tapete en este momento. Me encuentro con el doctor Arsenio Esteves Medina, vicepresidente de la Organización Naciones Unidas para la Salud Natural, ONASUNA. ONUSANA. Yo sabía que lo iba a decir bien, doctor. Bueno, doctor, ¿cómo está usted? Bienvenido al espacio Mujeres en Dinámica, doctor. Bien, gracias. Contento, feliz de poder llegar al teleauditorio de Mujeres en Dinámica y de conversar sobre temas relacionados con la nutrición, básicamente. Sí, pero primero vamos a conversar sobre quién es Arsenio Esteves. ¿Quién es Arsenio Esteves? Bueno, un médico que estudió medicina en la UAS, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luego hizo un doctorado en naturología en Warsaw, Indiana. Hizo una maestría en medicina herbolaria y después de eso, pues, hizo una especialidad en nutrición clínica y luego un magíster en nutrición clínica. ¿Usted es de Santiago, doctor? Vivo en Santiago, nací en La Gorra de Jabón. ¡Wow! Pero llegué de un año y algo a Santiago. Ah, no, usted Sí, casi, sí, usted sí. casi nacido ahí parte de Santiago. en Santiago. Siento por Santiago. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo usted califica que fue su infancia, doctor? Mi infancia fue muy bonita, relacionado con animales. A pesar de que vivíamos en Santiago, teníamos vaca, ordeñábamos, sembrábamos, criábamos cerdo, básicamente eso. Y la escuela en un colegio católico, en el Hermano Miguel, Lasallista de Santiago, luego en un liceo, en el UFE, después a la UAS, a Santo Domingo, a estudiar medicina, y ahí termino e inicio. ¿Usted llegó a Santo Domingo, a la UAS, y vivía ahí en Santo Domingo entonces? Sí, fui a estudiar medicina a Santo Domingo. Y luego, nada, sigue la vida, el interés por la investigación, sobre todo la investigación de plantas, de medicina natural. Mientras hacía la pasantía en Partido de Jabón, pues hice un estudio en los 390 y tantos kilómetros que tiene la frontera dominico-haitiana del uso de plantas medicinales a ambos lados. De ahí salió luego un libro nuestro que se llama
plantas curativas, usos populares y científicos. ¿Tenemos un número de cuántas plantas endémicas hay de ese tipo en la República Dominicana? ¿Están cuantificadas? Sí, están cuantificadas, pero yo no tengo el número exacto ahora en estos momentos. ¿De cuándo y cuándo nace ONUSANA? ONUSANA nace el año pasado, en el 2021. Un grupo de profesionales de la salud de Colombia, el doctor Hernán Belandia, la doctora Luz Marina López y una mexicana, Araceli Aguilar, comunicadora, ingeniera, y el doctor Amin Cruz, pues decidimos, a partir de un evento en el que yo participaba. ¿Eso es una propuesta entonces que se le lleva a la Organización de las Naciones Unidas? No, es un organismo independiente, con nombre propio y vida propia. Lo que hicimos fue unir esas naciones, muchas naciones más, para trabajar en el área de la salud. Entonces, en cada área estamos trabajando para crear un estamento que represente esto, la búsqueda de la salud a través de metodología natural, utilización de plantas, masaje, homeopatía, todo lo que tenga que ver con plantas, acupuntura también, que no tiene que ver con plantas, por el manejo de energía, la hipnosis clínica, que nosotros también trabajamos hace muchísimos años, todo eso mancomunado a la nutrición, porque la nutrición también es medicina natural y es salud a través de una alimentación sana, una alimentación adecuada. No basta con que sea sana, no basta con que tú comas sano, sino también que prepares, que proceses, que cocines los alimentos de manera correcta. Correcta. Tú puedes consumir algo muy bueno y si lo cocinas mal, si lo fríes, por suerte tenemos el fryer, la freidora en aire, que ha venido a hacer la maravilla más grande. Una maravilla. Extraordinario. Si yo estoy diciendo que una maravilla, mira, tuve que revisar todo. Ajá. Un enemigo del microondas como yo. Tuve que revisar todo despacio. Pero ese lo podemos usar. Sí, yo lo recomiendo y lo utilizo. Incluso en los cursos de cocina saludable que yo imparto para hospitales, para hoteles, que es diferente a cocina, nosotros utilizamos y hacemos varios platos con esa metodología. También a vapor, la cocina a vapor la utilizamos muchísimo porque te permite no agregar sal a los alimentos. Los alimentos no necesitan sal. Tienen su propia sal y su propio azúcar. Su sodio, claro. Entonces, exacto, cuando tú lo hierves, es que le destruye la sal. Si tú pones a vapor un pedazo de batata, un pedazo de yuca, yo le iba a decir, oye, yo he hecho una batata asada, doctor, en ese hornito. Ajá. Fantástica queda. No, y donde quiera que la hace, no necesita sal. Ahora, si tú la hierves, necesita sal. Sí. Si la cocinas a vapor, tampoco necesita sal. Todo el mundo se la come y jamás se entera que no tiene sal. Sí, tienes Entonces razón. es asunto de preparación, doctor, de procesamiento. ahora que usted está hablando y ya entramos en ese tema, a mí me gustaría, yo sé que usted no hace medicina privada, que usted hace medicina pública. ¿Por qué decide Arsenio Esteves Medina no hacer medicina privada y dedicarse en forma muy especial a la práctica de la medicina pública? ¿Por qué? Mira, lo que pasa es que la medicina privada te compromete demasiado. Prácticamente tú dejas de vivir. La vinculación con la producción, con los compromisos comerciales, con los pagos, con todo eso, pues a veces tú te sales un poco de lo ético, de lo bioético y te vas por otra área. Entonces hay que ver eso. Hay países, por ejemplo, da pena, pero es la realidad. En nuestro país la mayoría de mujeres paren por cesárea. Aquí en Estados Unidos la mayoría de mujeres paren por vía baja, paren parido. Entonces, ¿cuál es el asunto? Bueno, me desea un ginecólogo. Pero eso es alarmante, doctor, eso que usted está diciendo, claro, de que nuestras mujeres en la República Dominicana están pariendo por cesáreas. Es lamentable, Wow, un alto eso es muy porcentaje. lamentable. Es a excepción de a nivel público. Estamos hablando a nivel privado, a nivel público. Eso no es tanto así. Me decía un amigo ginecólogo que ejerce a nivel privado que él no se acuerda cómo hacer un parto vía vaginal. No me un diga. ginecólogo de mucha experiencia. ¿Verdad? ¿Qué es lo que te dice eso? Que estamos abusando de ese recurso. ¿Y cuál es el problema? El problema es que también se condiciona. ¿Se ha deshumanizado la medicina, doctor? Sí, eso por un lado. Y por otro lado, se condiciona a la mujer desde el principio del embarazo para decirle, desde que cae en gestación, mira, yo creo que vas a terminar en cesárea, o mira, eso es un problema, tú vas a tener problemas después, dificultad
para las relaciones sexuales, no va a quedar igual, te va condicionando, llega un momento que realmente la mujer termina pidiendo. Es la que pide que le hagan la cesárea. Lamentablemente Wow. es así, eso es triste, doloroso, porque lo natural, lo normal es que la mujer para vía vaginal. Lo de la cesárea es después cuando ya se agotan los demás recursos o no hay posibilidad de que la mujer dé a luz por vía baja, Claro. como decimos los médicos. Doctor, usted sabe que bueno, para cerrar esa parte, entonces, ¿la medicina en la República Dominicana se ha deshumanizado? ¿Es una mercancía el paciente, la medicina en la República Dominicana? ¿Usted lo ve así? Más que una mercancía es un negocio, más en el área privada. A nivel público yo no puedo atacar el área privada, pero yo decidí no trabajar en medicina privada. Es un negocio donde tú inviertes y tienes que sacar, y tienes una inversión y tienes que mantener el producto en buena imagen, el producto moviéndose para que el público vaya, lógicamente. Claro, Entonces, ¿no? tú tienes que manejar ¿Se todo eso. necesitan clientes? Y hay clientes. ¿Clientes? Se cambió lo de paciente por Wow. cliente o por usuario. Eso está en prácticamente todos los sistemas de salud. Entonces, es un negocio. Aquí también es un negocio. ¿Quién dijo que no? Es un negocio. Y más lo de las aseguradoras, la administradora de riesgo de salud, es otro problema terrible. El usuario no ha aprendido a organizarse. Entonces, la administradora de riesgo de salud toman decisiones como si ellos fueran los más importantes. El más importante es el usuario porque es el que aporta el dinero, es la materia prima. Tú no puedes tener seguridad social, no puedes tener buena salud, no puedes tener una administradora de riesgo de salud sin el aporte del usuario, Claro. del que llamábamos paciente antes. Entonces, lamentablemente, si el usuario no se organiza, como en todo, la administradora de riesgo de salud van a seguir haciendo lo mismo, lo que le dé la gana, y te tratan como si tú estuvieras pidiendo, y fila, y que eso no se puede, Para que esto lo no cubre, tuyo. y que esto no cubre. Es lamentable eso, pero es la realidad. Lamentablemente, esa es la situación, y ese es el diagnóstico de la situación actual que estamos viviendo, ese es el diagnóstico. ¿A quiénes afecta más la desnutrición en este caso? ¿Y cuál es el caso de la República Dominicana? ¿A qué nivel estamos nosotros en lo que tiene que ver con la nutrición? Mira, eso es subalimentación según la FAO, que es la Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Eso es subalimentación. Tenemos una gran cantidad de personas muriendo como consecuencia de falta de alimentos que desencadenan enfermedades, y esas enfermedades van a tener comorbilidades, es decir, otras enfermedades que van a conllevar en muchos casos a la muerte y en otros casos a discapacidades permanentes de las personas, sobre todo los niños, ni siquiera terminan si no tienen una alimentación adecuada. Y déjame decirte, la alimentación adecuada es un derecho humano, consignado en la Carta de las Naciones Unidas, derecho humano a la alimentación adecuada. ¿Y qué pasa con los gobiernos que no dan? Mira, es algo complicado. Los gobiernos son signatarios de acuerdos internacionales de producción con la FAO, de estímulo a la producción agrícola. Hemos avanzado muchísimo en cuanto a la alimentación en las escuelas, eso hay que admitirlo, ha sido un avance grandioso, pero necesitamos todavía hacer mucho. Necesitamos en esa alimentación escolar tratar de proveer alimentos que sean saludables, una alimentación escolar saludable, adecuada, correcta. No podemos seguir utilizando esos alimentos ultraprocesados en las escuelas. Tenemos además la obligación y el deber de integrar a la agricultura local y a la agricultura familiar para suplir a las escuelas. Eso debe hacerse en todos los países del mundo. Brasil anda muy bien en estos momentos. Nosotros en República Dominicana no estamos tan bien, pero debemos empezar a trabajar para que provean esos alimentos los campesinos de cada localidad. O sea, que si tú vives en Mao, en las escuelas, a sus escuelas, claro, como debe ser. Claro, está establecido que el 80% de la alimentación que sirve una escuela, el programa de alimentación escolar, debe ser de la producción local y de la producción familiar. Doctor, incluso. en ese caso, ahí aprovecho y le pregunto, ¿y el Estado Dominicano, en este sentido, está haciendo algo? Porque incluso vemos en el discurso incorporado el término de que se está fomentando la agricultura en la República Dominicana. Sin embargo, estos focos, como usted dice, no.
es decir, desarrollando el nivel local para que el nivel local sea el que suministre estos productos a las escuelas. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Se lo han manifestado al departamento, a la Secretaría, al Ministerio, porque ahora es Ministerio, al Ministerio de Educación y, de paso, ¿qué dice el gobierno central, el señor presidente, en ese sentido? Mira, el INAVIE es el área del Ministerio de Educación que maneja esa parte en las escuelas públicas y hay muchos colegios que han pasado al nivel público también por esto de la alimentación, desayuno, merienda, almuerzo y merienda. ¿También los colegios privados forman parte de No, hay colegios privados que han decidido pasar al gobierno, siguen incluso por colegios religiosos, católicos, evangélicos, han pasado al gobierno, el gobierno paga los sueldos, paga la empleomanía, ¿sí? pero ya no les cobran entonces a los niños la educación. Hay varios colegios eso es así. interesante, no Sí. tenía ese dato. Entonces, gracias. ¿qué es lo que pasa con la alimentación? Hay unos proveedores que producen el alimento en otro lugar, se lo llevan a donde está la escuela, a veces llega poco frío. lejos, llega frío, hay quejas incluso, estando la misma persona en un curso que estoy haciendo ahora en la FAO precisamente, que maneja el INAVIE, el área de nutrición del INAVIE, hubo una profesora que le dijo que no, que llevaban los huevos con mal olor porque lo cocinaban antes, un día antes, y que vieran cómo... O sea, son una serie de debilidades que hay que convertirlas en fortaleza, hay que convertirlas en ganancia, y simplemente con organizar y ayudar a los campesinos de la zona, del área donde están las escuelas, a organizarse y darle asesoría técnica. Se le ha estado dando asesoría técnica, la agricultura ha estado ayudando bastante, pero tenemos una cultura de muchos años, esto hay que ir trabajándolo y empezar con la educación, señores, con la educación del campesino para integrarlo. Además que usted decía, doctor, y es bueno recordar, que la República Dominicana es signataria de muchos acuerdos. De hecho, el acuerdo que tiene que ver para alcanzar la nutrición hasta el año 2030, es decir, formamos parte de todo, suscribimos todos los acuerdos, pero incumplimos casi todo. Entonces, en ese sentido, no se visualiza nada. ONUSANA ha planteado esto al sistema de educación, al Ministerio de Educación, para dar pie con el traste del cumplimiento del 2030 de lo que tiene que ver con la nutrición de nuestro país. Mira, los objetivos del milenio fueron hasta el 2000, se extendió hasta el 2015 y no se cumplieron, a veces se cumplía. Entonces ahora vinieron los objetivos del desarrollo sostenible, se llama ahora por la FAO, que es hasta el 2030, Agenda 2030 se llama ahora, es el objetivo de desarrollo del milenio. Entonces hemos visto cómo hemos ido posponiendo por no alcanzar las metas, no llegar a los propósitos, a cumplir los objetivos, pero por lo menos se está intentando. ONUSANA, ¿qué está haciendo? ONUSANA está básicamente tratando de organizar a los campesinos. Ahora mismo tenemos unas 10 asociaciones campesinas para que produzcan a nivel orgánico, para que críen pescado. De hecho, tenemos un grupo en Pedro García ya produciendo pescado, donde la única forma de tú garantizar que el producto es orgánico es cuando tú siembras los alimentos. Si tú dices que va a criar ovejos orgánicos, que va a criar guineas orgánicas, que va a criar gallinas orgánicas, entonces tú tienes que sembrar el maíz, tienes que sembrar la soya, allá se da la soya. Y alimentarlo con ese producto. Pero no solo eso, convertirla en alimento, procesarla, crear los molinos para hacer la mezcla y crear un estilo fácil, con un cuadrito donde el campesino vaya echando, se le puso esto, se le puso aquello, y producir ese alimento, porque es la única garantía, si él cultiva bien. Entonces tú le echas ese alimento, por ejemplo a los pescados, el agua tiene que estar corriendo para la cría y saliendo, como si simulara un río, es lo ideal, exacto, no de acumularla. Entonces esa agua que sale, tú la puedes utilizar para que no vaya a contaminar, para irrigar hortalizas, por ejemplo. Pero aún así, el otro problema es, hay mucha gente pasando hambre en el mundo. Otro problema es el desperdicio. O sea, doctor, vamos a hacer un puntito y aparte ahí. Pido su avenia, vamos a una pausa, retornamos, señores, con todo lo que resta de este espacio Mujeres en Dinámica. Estoy en compañía conversando con el doctor Arsenio Esteves Medina, vicepresidente de la Organización Naciones Unidas para la Salud Natural. Ya volvemos.
Sigue disfrutando el contenido de Mujeres en Dinámica. Señores, continuamos aquí en el espacio Mujeres en Dinámica. Estoy con el doctor Arsenio Esteves conversando algunos temas que tienen que ver con la calidad de vida de la gente, porque la alimentación, como bien lo decía el doctor, eso es parte de lo que tienen que suministrarnos los gobiernos y dejar un poquito más allá el discurso. Doctor, ¿qué es desperdicio? ¿Y por qué desperdiciamos tanto? Mira, se desperdicia mucho por la falta de planificación. Si tú tienes 10 personas, debes calcular, y eso es fácil hacerlo, qué cantidad de alimentos vas a necesitar, y si un día te equivocas, ya al día siguiente tú puedes organizar eso. Desperdicio es lo que tú no utilizas, lo que tú debías de comer y no utilizas realmente, entonces se tira, se bota. Eso hay que gestionarlo, hay que hacer la gestión del desperdicio. Yo te decía de ese proyecto con esos campesinos que son 10 asociaciones en Pedro García, de Lomas de Pedro García, no de Pedro García el pueblo, en Santiago, que criaban el pez. El agua que salía de ahí se utiliza para irrigar la verdura, las hortalizas y otras plantas, lo mismo que va a utilizar para alimentar el pez incluso. Entonces, eso, tú le vendes ese pescado a las escuelas, vamos, que es la idea de nosotros, proponer eso para que esos campesinos tengan acceso a recursos. Y le vendes esa hortaliza a las escuelas. Y es un desarrollo sostenible. Claro, muy sostenible. Muy sostenible. Claro. Entonces, le vendes a la escuela. A la escuela hay desperdicio, es imposible que no haya desperdicio, lo que tú tienes que reducirlo al mínimo. Entonces ese desperdicio se recoge, esos mismos campesinos lo gestionan y lo llevan y hacen una cría de cerdo, por ejemplo. Ahí está todo resuelto. Sí. Y venden el cerdo otra vez a la escuela. Doctor, el mundo está en crisis. Salimos de una pandemia e iniciamos un conflicto bélico que todavía no se sabe bien qué es lo que está pasando. Ahora, a futuro no se dimensiona cuál va a ser la consecuencia real de todo esto que estamos viviendo, este cuadro que está viviendo el mundo. A su juicio, ¿qué va a pasar? ¿El mundo produce para que todos estemos bien, para que nadie pase hambre? Y entonces, si es así, ¿qué pasa que hay tanta hambre en el mundo? 830 millones de personas en crisis alimentaria en el año pasado. ¿Qué pasa ahí? Mira, los organismos internacionales están planteando que va a haber una hambruna, lamentablemente. Entonces, la alternativa a eso sería estimular la producción local y volver a la producción orgánica, natural, sin manipulación genética. ¿Por qué? Porque eso reduce significativamente la inversión en la producción agrícola y pecuaria, es decir, producción de animales, producción de plantas, vegetales, frutas, víveres, todo eso, granos, cereales. Entonces, fundamentalmente es organizar a la gente, pero no podemos esperar a que vengan las manifestaciones grandiosas de la hambruna para empezar a trabajar. Debemos organizar a todos los campesinos para retornar, para rescatar la metodología de cultivo natural, que tú no dependas del petróleo, que tú no dependas de los petroquímicos, que tú no dependas de los insecticidas, que se produzcan insecticidas pero orgánicos. Nosotros estamos produciendo insecticidas orgánicos, estimulando la producción de insecticidas orgánicos, utilizando plantas aromáticas. La mayoría de plantas aromáticas, la lipia, el orégano, el ditén, la menta, todas esas plantas te van a ayudar bastante como insecticida, incluso como repelente. Entonces tú puedes hacer con la misma planta que tú produces, que tú cultivas, insecticida para el control biológico de los insectos. Lamentablemente no tiene que ser petroquímico. Estamos comiendo petroquímicos. Tú agarras una manzana aquí en Estados Unidos, y es el producto que más insecticida tiene en cualquier supermercado de aquí. Aunque, tal vez la que te venden como orgánica, pero hay que ver hay que ver que orgánico. Después siguen la fresa. Increíble la gran cantidad de insecticidas que tiene. Y estamos hablando de estudios hechos por universidades como la Universidad de Nueva York. No estamos inventando nada, que están ahí publicados. Entonces, hay que tratar de evitar todo eso y va a dar trabajo, sí, pero estamos ante una necesidad, ante una gran crisis, y de ahí es que salen las grandes soluciones. Entonces, amerita realmente como una gestión responsable, porque usted sabe, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, que nuestros campos están vacíos.
la gente ha emigrado donde entiende que hay algunas cosas que hacer. Entonces, ¿cómo volver al campo? ¿Cuál es la política que tiene que usar el gobierno para volver al campo e incentivar eso que ustedes están haciendo en Pedro García, en Santiago? ¿Cómo lograr eso? Porque la gente se está yendo del campo. Mira, hay que tocar fondo. Hay que ir a los campos donde más gente se está yendo, están más vacíos, que quedan ya los adultos mayores por amor al campo. Hay que empezar ahí y empezar a ir saliendo poco a poco, poquito a poquito, saliendo. Y como decía hace un momento, retornar, señores, retornar a lo natural, retornar a la producción que conoce ese campesino. Todavía nos queda una población de adultos mayores que dominan esa técnica perfectamente y que no la han abandonado. Entonces, es mantener condiciones básicas en el campo para que el individuo que nace allí no tenga necesidad de emigrar, para que el individuo que está allí y que ha crecido allí no tenga que irse a una zona franca a trabajar, no tenga que venir ilegal para Estados Unidos, o para España, o para Suiza, o para Alemania, o qué sé yo para dónde, buscando mejor esperanza de vida, mejor esperanza de vida, ni siquiera mejor calidad de vida, esperanza de vida. Cuando choca con la realidad es otra cosa y termina haciendo actividades que allá ni loco, ni que le pagaran lo que le pagaran, no la hacían. Entonces, si tú creas las condiciones en el campo, no es verdad que la gente va a emigrar, no es verdad. Estamos claros. No es verdad. Entonces, ¿cuál es el papel de los gobiernos, no solo en República Dominicana, en el mundo entero? Crear las condiciones para que la persona sienta que está progresando, que tiene acceso a todo, a la tecnología, como lo tiene cualquiera en el pueblo, porque debiéramos hacer un santuario para el que está produciendo en el campo. Nadie quiere producir. Allá lo que tenemos muchísimos haitianos produciendo la agricultura, porque ya los jóvenes no quieren, le han perdido el amor a la tierra. Entonces tú ves, cuando se mueren los adultos mayores, los que quedaron, la venden por 3 centavos y la gastan, se quedan sin tierra, sin dinero y sin nada. Para tratar de explotar otras áreas, porque no hay incentivo en el campo. No hay motivación, ahí está la problemática. Ahí, por ejemplo, ¿cuántos campesinos tienen ustedes trabajando en ese proyecto, en ese plan piloto que ustedes tienen en Pedro García? Son unas 10 asociaciones, debe tener como 150 campesinos. Campesinos. Sí, que cada uno produce, campesinos de verdad. Y entonces, a partir de ahí, ya ¿cómo van a empezar ustedes a diseminar ese granito para tratar de impactar en las otras zonas, en las otras áreas? Mira, hay un proyecto Semilla, que es de todo ello, un plancito piloto. Entonces el compromiso es que de ahí salga uno para cada comunidad que está representada, para cada una de las 10. Pero ese tiene que funcionar bien primero, que es el que nosotros estamos impulsando. Con todo eso, incluso tenemos en plan crear un restaurante, eso lo tenemos en carpeta, es una idea muy mía, para servir en ese restaurante lo que ellos producen ahí. Mira, este pescado, este sazón que tú estás usando, se hizo ahí, y mira cómo se hace. Como en Neiva, que hay un cultivo, hay un experimento de un grupo que trabaja las uvas y ellos hacen su propio vino y su propia... Entonces, el Estado, las instituciones que tienen que ver con eso, deberían tratar de fomentar. Y por ejemplo, lo que tiene que ver con las microempresas, ¿no apoyan, no ayudan allá en esta parte? Ya ahí tendría que irse las MIPIMES, como le llaman. Hay una institución que se llama FEDA, Fondo Especial, que es parte de Agricultura, que presta fondos, pero yo no quisiera... Ahí la mayoría de campesinos tienen 70, 80 y pico de años, que lo conocí yo en movimiento campesino hace muchísimos años. Yo no quisiera que ellos se metan en deuda. Yo quisiera buscar un financiamiento, y se lo he dicho a ellos, que yo no quiero, aunque sean deuda blanda, no quiero, porque es que es un problema. Tú estás embargando prácticamente, empeñando el futuro. Entonces nosotros vamos a tratar de conseguir financiamiento sin retorno, que nos den el dinero y nosotros comprometernos a que ellos van a ejecutar el proyecto. Doctor, pasando a un tema así un poquito ya, ¿cómo está la obesidad en la República Dominicana? La obesidad, ¿es un problema de la salud? La obesidad y el sobrepeso es la otra cara de la moneda de la malnutrición. Cuando tú hablas de malnutrición, hay que pensar en desnutrición, que es una malnutrición por deficiencia, el desnutrido, y el que está desnutrido por exceso, que es el sobrepeso, y es la obesidad. La obesidad, allá está en el 30 y pico % entre obesidad y sobrepeso, o sea, de 100 personas, 30 y tanto. ¿Cuál es el problema? El problema es
el alto riesgo de tú desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión arterial, muchísimos tipos de cáncer están relacionados con la obesidad, piedras en los riñones, urolitiasis, piedras en la vesícula biliar, enfermedad cardiovascular en sentido general, riesgo de disfunción en la circulación, riesgo de accidente cerebrovascular, derrame cerebral, como dice la gente, y todo consecuencia, ¿tú sabes de qué? De una alimentación inadecuada, de una alimentación. Ahora estamos teniendo mucho más casos de obesidad y sobrepeso que de nutrición. Entonces es terrible lo que está pasando. Pero eso tú podrías resolverlo en tu casa. ¿Cómo lo hacemos? En tu casa y en la escuela. Básicamente tratando de dar la cantidad de alimentos que necesita el niño. Trabajemos con el niño, por ahí debemos empezar, igual que la escuela, activar esa vida sedentaria que tenemos ahora tan apegada a la tecnología, que el niño en el celular, que en la televisión, que en la iPad, todo el tiempo. Hay que tratar de ir rompiendo eso y no podemos permitir que un niño te pase 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas pegado a un aparato, porque eso es realmente una vida sedentaria que termina aumentando lo que llega al organismo y disminuyendo lo que se pierde, que es lo que te va como resultado de obesidad. Pero otra cosa que la gente puede hacer, y tan fácil, nosotros estamos trabajando bastante en eso, es la interpretación de la información que tiene la etiqueta nutricional. Oye, es terrible, terrible lo que está pasando con eso. La información está ahí, pero está mañada. Ajá. O sea, aquí tú agarras un jugo de manzana, muy famoso. Lo que yo quiero que tú sepas. Sí, exacto. Y no te pase de ahí. Ajá, y no te pase. No te pase porque no hay cómo. Entonces, yo estoy haciendo un libro que se llama así mismo, La verdad oculta detrás de la etiqueta nutricional. Entonces, te dice un jugo de manzana muy famoso aquí. 100% jugo de manzana adelante. Tú vas atrás, la etiqueta del mismo y te dice, adelante te dice, no azúcar añadida, atrás te dice 28 gramos de azúcar. Ajá. Y tiene 120 kilocalorías. 1 gramo de azúcar tiene 4 kilocalorías. 28 por 4 son 112. Wow. De 120 kilocalorías, 112 son de azúcar. ¿Dónde está el 100% de manzana que tú me dices? Entonces, ¿cómo podemos nosotros interpretar ese cuadro? Enseñando a la gente. Enseñando. Yo estoy creando una serie de grupos en varios barrios allá y tengo unos tipos que son unos gallitos ya, que manejan eso perfectamente. Ya prácticamente el Ministerio de Educación va a retirar, me dijo la encargada que iban a retirar ya los jugos que están dando en las escuelas, porque tienen demasiado azúcar y unos benditos néctares, como la mayoría de jugos, lo van a retirar de la alimentación escolar. A mí me alegró muchísimo eso. Doctor, a mí me gusta y me satisface mucho nosotros que desde aquí, desde donde estamos, en este caso desde aquí de Nueva York, esta ciudad del mundo, y cuando tenemos un dominicano de la valía del doctor Arsenio Esteves, nos satisface mucho y nos llena de mucho orgullo, porque usted es de los pocos dominicanos en un bajo perfil que de hecho ha abandonado la medicina privada para dedicarse, porque lo entiende, por vocación a la investigación y a otras cosas, pero usted es uno de esos pocos que tienen 700 y picos de las, como decimos en buen dominicano, de las cosas que usted dice que son asumidas por otros autores. Pero eso casi la República Dominicana no sabe. No conoce ese hombre, ese talento, ese intelectual e investigador que tenemos en usted y que por demás forma parte del sistema público en la atención en nutrición en la República Dominicana. Y yo quiero, en términos muy personales, darle muchas gracias y sobre todo que haya entendido que la medicina lamentablemente se ha deshumanizado en la República. Usted lo decía ahorita, no solo en la República Dominicana, pero el caso que nos compete y que estamos conversando en este momento, que es la República Dominicana, nuestra amada República Dominicana. Y cuando hay hombres, cuando hay profesionales que son humildes y desprendidos, pues uno tiene que reconocerlo públicamente. Y este es el caso. Gracias, muchas gracias. Sencillamente uno hace lo que... Más de 720 citas. 749 citas mundiales de Wow. investigaciones publicadas publicado por academias, chinos, rusos, alemanes, Estados Unidos, muchísimas citas tenemos ahí. Eso no hay que cacarearlo mucho, está ahí y va a estar siempre. No, pero para que sepan y vayan, para que vayan. Y vivimos investigando, sencillamente. Sí. Ese, más que el hobby, es la pasión mía, la investigación, escribir y trabajar, tratar de hacer lo que está al alcance de uno, hacerlo un poquito más próximo a lo humano, acercarnos más a la parte humana
y a la solución de los problemas de salud. La función del médico debe ser esa, ayudar a resolver problemas de salud, y si no puede resolverlo, hacerle más fácil la vida a la persona que está enferma, hacerla más viable y que disfrute más al fin y al cabo. Claro que sí, eso está muy bien. Doctor, estábamos hablando fuera de la pausa un poquito, la gente lleva dietas, ¿verdad? Pero usted me decía que no solo basta con llevar la dieta, o por lo menos no solo basta con ser vegetariano, sino que eso hay que combinarlo, porque la proteína vegetal por sí sola no hace el trabajo. Entonces, expliquemos un poquito, sé que son muchos temas y la primera visita, esta debe ser la primera de otras tantas, que usted esté con nosotros aquí con el espacio Mujeres en Dinámica. Cuéntenos un poquito, ¿cómo se da eso de que la proteína vegetal por sí sola o per se no califica para que tengamos una buena nutrición? Mira, no solo la proteína, también el hierro de origen vegetal, no hay una absorción a nivel intestinal de la mayor parte de la concentración de hierro que tiene un alimento. Tú tienes las legumbres, que la mayoría de libros dicen leguminosa, pero leguminosa es la planta, que ya ni siquiera se llama leguminosa, ya se llaman fabácea, cambiaron de nombre todo el mundo sigue diciendo legumbre. La leguminosa es la planta, entonces la legumbre es el fruto de esa planta, la baqueta, la vaina, ahí sí va la vaina, ahí sí vamos. Entonces, es riquísima en proteína. Por ejemplo, tú tienes la haba, arveja, garbanzo, la lenteja, es rica en hierro, rica en proteína, pero te ingresa la proteína, pero no pasa a la sangre, no se hace biodisponible, el cuerpo no puede aprovecharla en un alto porcentaje. Pero sería una contradicción, porque se supone que si es vegetal debe ser un poco más ligera para penetrar. Lo que pasa es que tú tienes las aves, por ejemplo, las granívoras, que tienen un mecanismo de digestión diferente. Tiene los animales, tiene, por ejemplo, a los rumiantes. La vaca tiene 4 estómagos, panza, bonete, libro y cuajá. 4 estómagos. Es un proceso diferente y pueden asimilar la proteína de origen vegetal mucho más fácil. Entonces viene un carnívoro, un animal carnívoro, y se come el herbívoro. Y a través del carnívoro por eso los carnívoros no comen hierba normalmente, porque necesitan la proteína de origen animal. Nosotros somos omnívoros, comemos carne por naturaleza y comemos vegetales. Tú sabes que hay grupos vegetarianos estrictos, los veganos, vegetarianos, ovo-lacto vegetarianos, que comen huevos, toman leche. Y estos no son vegetarianos nada, se come huevo, ¿verdad que leche. sí? Pero todo eso está vinculado a una cultura, vinculada a una filosofía en muchos casos. Algunos vegetarianos son vegetarianos porque creen en la reencarnación. Entonces, dicen que el extremo es tanto que dicen que no matan a un animal para comerse porque puede ser la reencarnación de un ser humano. Le pica un mosquito y no lo matan, puede ser la reencarnación. No consumen, lo espantan. Sí, no consumen miel de abeja porque la hace un animal. Entonces, oye, son extremos. Entonces, ¿qué pasa con la proteína de origen vegetal? No se hace biodisponible. No tiene los 8 aminoácidos esenciales o indispensables, que es como se llaman ahora, que el cuerpo humano no está en capacidad de producirlo, de procesarlo. Entonces, hay que combinar demasiada cantidad de proteína vegetal para tú lograr el equilibrio. La proteína de origen animal tiene las proteínas completas, de alto valor biológico, el huevo, la leche, por ejemplo, tienen los aminoácidos esenciales, los 8, 9 en el lactante, la histidina. Es decir, una persona puede ser y está más nutrida si sola es carnívoro, no vegetariano. No, tampoco. Los extremos son malos todos. Una alimentación carnívora te aumenta muchísimos riesgos. Hay que ser omnívoro. Lo ideal es que tú tengas un equilibrio, que utilices tus verduras, lechuga, vegetales a vapor, brócoli, coliflor, tallota, molondrones, berenjena, y que eso lo combines con carne y que eso lo combines con cereales. La proporción es importante. La proporción de grasa, por ejemplo, debe estar entre 20 y el 30% de lo que tú comes. No es un platito que anda por ahí que dividido. Esa no es la opción. Ese no es. No. Es el porcentaje de grasa que hay. La proporción de hidrato de carbono, que mucha gente dice carbohidrato, es entre el 50 y el 60% del plato. Y la proporción de proteína debe ser entre el 10 y el 15%. Y de esa tiene que haber más de la mitad, más del 50% de proteína de origen animal. La otra puede ser vegetal, excepto en el ciclo de la vida, la parte que corresponde al climaterio, que tiene la premenopausia, la menopausia y la posmenopausia. Ahí se necesita mayor proporcionalidad de proteína de origen vegetal que de proteína animal
por los fitoestrógenos que el cuerpo lo transforma en estrógeno. Esa es la excepción. Estamos hablando entonces para las mujeres, en el caso Las muy mujeres, especial. 40 y tantos años, la premenopausia que empieza a fallar, la menstruación que no llega, 3 meses sin llegar, llega 2 veces en un mes, el desequilibrio y la disfuncionalidad a nivel de ovario, una hormona que se llama FSH, hormona estimulante del folículo que produce en el cerebro y que va a impactar los ovarios. Entonces todo eso necesita estrógeno. Entonces si tú consumes proteína de origen animal, aporta mayor cantidad de fitoestrógeno y el cuerpo lo convierte en estrógeno. Esa es la excepción a las reglas. En todas las otras etapas del ciclo de la vida, la alimentación debe tener más del 50% de proteína de origen animal para garantizar el ingreso y la utilización de los llamados aminoácidos indispensables esenciales. Wow, eso es importante eso, sobre todo cuando uno ya va en decadencia. Sí. Entonces el desequilibrio, mira, viene cuando tú consumes mayor cantidad, por ejemplo, de azúcar. El azúcar, que es un hidrato de carbono, el hidrato de carbono está entre 50 y 60, pero el azúcar añadido, el que tú le pones al alimento, no la frutosa que trae una naranja, una lechosa, una piña, sino lo que tú le agregas, si va a ser un jugo, o en la industria alimentaria, lo que le ponen para procesarla y mantenerla y crear adicción. La idea es crear adicción, porque el azúcar es altamente adictiva, no debe pasar del 10% del total de kilocalorías. Pero eso te decía ese jugo que tiene 112 kilocalorías de azúcar, de 120 que tiene declarado en la etiqueta del mismo fabricante. Oye, eso es el 93% de azúcar y no debe pasar el 10%. Si pasa el 10%, te va a producir hipertensión arterial, te va a producir diabetes mellitus, te va a producir esteatosis hepática, grasa en el hígado, te va a producir elevación del colesterol y los triglicéridos, porque el cuerpo, cuando no utiliza los hidratos de carbono, lo tiene que almacenar en forma de grasa. Se te vuelve el hígado lleno de grasa y todo a consecuencia de una alimentación inadecuada. Bueno, doctor, nosotros queremos agradecer su participación en el espacio del día de hoy, Mujeres en Dinámica. Ha sido maravilloso, quedan muchos temas porque hay muchas cosas que preguntar, sobre todo con un especialista con tanta sapiencia y diciéndolo de una forma que la gente lo puede entender. Y eso es lo que se necesita. Y eso siempre es lo que demandamos. La orientación en salud es definitiva, para que la gente pueda acceder a los servicios y sobre todo lo que tiene que ver con nutrición, y hay que visualizar qué va a pasar a partir de ahora con esto de esta trama que todavía no se visualiza, todavía no magnificamos, no identificamos cuáles van a ser las verdaderas consecuencias de todo esto que está viviendo el mundo los últimos 2 años con la pandemia, y también esta fricción bélica que se está dando en algunos países que están fomentados por países de Occidente. Gracias, doctor, por habernos dispensado todo este tiempo aquí en Mujeres en Dinámica, y la invitación abierta para que nos vuelva a acompañar pronto. Gracias, fue un placer. A ustedes. Bueno, señores, gracias al doctor Arsenio Esteves por habernos acompañado en esta tarde de Mujeres en Dinámica, una tarde maravillosa en la que hemos aprendido muchos temas, qué cosas hacer y qué cosas no hacer en todo lo que tiene que ver con la nutrición. Y señores, les invito, sea parte de Mujeres en Dinámica. Si usted aún no se ha suscrito, suscríbase a este canal, comparte esta información, dele me gusta, dele like y sobre todo toque la campana para que sea de las primeras personas en ser notificadas cuando subimos alguna información en nuestro canal. El compromiso para que nos acompañe la próxima semana. Tuvimos aquí al doctor Arsenio Esteves con nosotros. Entonces ustedes cuídense mucho. Hasta la próxima semana. Hasta entonces, si Dios quiere.